Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos hablando con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, del caso Procultura, de los delitos que habría detrás del escándalo por uso de licencias médicas de parte de funcionarios públicos y del sistema carcelario. Además, con nuestro panel político abordamos la carrera presidencial y la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, ya estamos con una de nuestras panelistas, la otra ya está, va a sumarse en cualquier minuto. Está a punto. Nos topamos, así que Sí. Yo también me topé con Camila Miranda, presidenta de Fundación Nodo 21, dirigente al Frente Amplio, que está por entrar al estudio, pero saludamos a la vicepresidenta de la UDI, Constanza Juve. Constanza, bienvenida. Muchas gracias, Connie. Hace tiempo que no venía, así que muy contenta de estar en la Casa de Estado Nacional de nuevo. Y un gusto tenerte también. Estábamos comentando de todo lo que había pasado ya a estas alturas. Pero es inevitable partir por el caso de las licencias y los abusos. Y claro, la primera reacción, todo el mundo está escandalizado. 25.000 funcionarios que solamente en el periodo entre 2023 y 2024 salieron del país con licencias mientras tenían licencia médica. Pero esto implica también errores de fiscalización, o sea, las licencias también tienen un sistema de control, fiscalización. De hecho, la Contraloría abrió hoy día sumarios para suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, también con la CONPIN, FONASA, el CONPIN en realidad. ¿Cómo se controlan estos abusos? ¿O esto es algo que era un secreto a voces, todos lo sabíamos, pero ahora que la Contraloría lo saca, lo mira y muestra la cantidad y los casos, nos escandalizamos? Sí, bueno, como bien dices tú, yo creo que hay una especie como de escándalo y como que está todo el mundo moralmente indignado, etcétera, etcétera, pero claramente acá primero vamos por lo positivo. Yo creo que bien que la Contraloría, que su función es tener que controlar los actos de la administración, con un control externo a lo que sería la administración propiamente tal, haya podido hacer esta investigación y haya revelado esta cuestión que es un escándalo más o menos de proporciones. Pero por otro lado, claro, esto demuestra algo que es bien impresionante, porque me imagino que a todos nos choca, que es el hecho de que tienes a funcionarios públicos que actúan sobre seguro. Tienes a 25.078 funcionarios que en la práctica, con licencia médica, aduciendo a que están enfermos, terminan saliendo del país, licencia finalmente para viajar, pero que nadie advierte nada, nadie dice nada. Tienes un porcentaje importante en la JUNGI, en la Fundación Integra. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿qué pasa con el control intraorgánico? ¿Qué pasa con el control que debiera haber por parte de los propios servicios públicos? Porque si esto tú lo llevaras, por ejemplo, a una empresa privada, tener un número importante de funcionarios de tu empresa, de tu cartera, que salen con licencias médicas fuera del país, se sabría, ¿no? Habría algo de control. Entonces, bueno, cuando son tantos, uno tiene la sensación de que se debiera saber. Aprovechamos de saludar, ya llegó, ya te habíamos anunciado, Camila. Bienvenida, Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21, dirigente del Frente Amplio y además está a cargo de la campaña del candidato presidencial Gonzalo Vinter. Bienvenida. Bueno, estábamos hablando del tema de la No, pero partimos recién en todo caso. Sí, exactamente. Bueno, exactamente. Y bueno, la Constanza decía que, y bueno, yo también planteaba el tema en un comienzo, estamos todos como escandalizados, pero también no es primera vez que vemos abuso en el uso de las licencias médicas. De hecho, hay un caso en la Fiscalía Metropolitana Oriente que está abierto de abusos de licencia, más enfocado en la investigación de los médicos que han dado las licencias. Y uno se pregunta también dónde están los controles internos. En eso estábamos. Camila. Sí, de hecho, a propósito de esta información que revela Contraloría, porque está analizando 2023-2024, uno podría preguntarse qué pasa en los otros años, todavía no lo sabemos, pero hace poco se reformuló la regulación que llevaba a cabo toda la fiscalización y la regulación vinculada con las licencias médicas, y efectivamente algunas de las cosas que van a empezar a regir tienen que ver con la creación de un delito vinculado a la venta básicamente fraudulenta de licencias médicas, también a mejorar las capacidades fiscalizatorias, porque
cuando estamos hablando de un caudal tan grande de licencias médicas, claramente requieren institucionalidad para poder fiscalizar si se están cumpliendo efectivamente, porque no olvidemos que se trata de un derecho esencial de las y los trabajadores, y también es sumamente importante para las recuperaciones de la salud, hospitalizaciones, que es muy vital entonces en esa materia. Y esta regulación además se hace cargo de todos estos reportajes que en algún momento vimos de grandes vendedores de licencias médicas, también de la regulación de las y los médicos y otros funcionarios de la salud que tienen la capacidad de entregar licencias médicas, que tienen que empezar a estar en un registro establecido. Y efectivamente entonces tenemos una regulación que probablemente uno dice llega tarde respecto de la cantidad de casos que estamos aquí observando, pero creo que es un paso interesante ver cómo esta legislación se implementa y permite efectivamente que estos casos sean regulados con mayor celeridad, y justamente porque da más capacidades investigativas. Cuando tú creas delitos vinculados también a este tipo de prácticas, tienes más herramientas investigativas para abordar, ¿cierto?, las tramas que se dan alrededor de estas defraudaciones del bien público también. En algunos casos pueden ser falta a la probidad, en otros casos uso de recursos fiscales. Entonces creo que es interesante también ver ese marco que está en desarrollo. Bueno, a propósito de delitos y de investigaciones, estamos en contacto con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien se encuentra en la región del Maule. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Se encuentra en el panel. Ministro, ¿me escucha? Sí, yo la escucho perfecto. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ya lo vamos a ver, pero lo escuchamos. Sabemos que estoy explicando que usted está en la región del Maule, por eso no lo tenemos aquí físicamente, digamos, de manera presencial. Le agradecemos estar, digamos, a la distancia. Estábamos hablando, no sé si usted alcanzó a escuchar, pero estábamos hablando obviamente del caso del que todo el mundo habla, ahí ya lo vemos, de las licencias médicas. Y quería preguntarle, porque hemos visto que el ausentismo por licencia médica afecta a todos, no sé si a todos, pero a gran parte de los aparatos del Estado. ¿Usted en su ministerio tiene funcionarios que viajaron, según lo que ha detectado la Contraloría, con licencia médica? Sí, bueno, primero que todo, esto es una situación impresentable. Nosotros creemos que en esto hay que ejercer todas las acciones que ameriten nuestro ordenamiento jurídico, ya sea para perseguir las responsabilidades de tipo administrativa, como eventualmente los ilícitos de carácter penal que se estén cometiendo, y también iniciar las responsabilidades civiles por si los funcionarios o funcionarias que hayan hecho uso indebido de esta licencia médica, además que es un derecho laboral y que están usando de forma no solo incorrecta, sino que ilícita, tengan también que devolver los recursos que percibieron de mala forma. Entonces, para perseguir esos tres tipos de responsabilidades, nosotros en nuestro ministerio hemos oficiado a la Contraloría General de la República para que nos entregue los datos certeros de este informe que entregó el día martes respecto a estos 25.000 funcionarios y funcionarias públicas que habrían hecho este uso indebido de licencias médicas, porque no nos ha llegado a los ministerios el dato concreto, en el fondo, cuántas personas son del ministerio, de cada una de las subsecretarías, de los distintos servicios relacionados que tiene el Ministerio de Justicia. Y el día de hoy yo, antes de viajar a la región del Maule, firmé el oficio a la Contraloría General de la República para que nos entregue ese dato lo más pronto posible para iniciar las acciones lo más pronto posible. Claro, o sea, ¿usted maneja antecedentes o no maneja de que hay casos en su cartera? No, solo tenemos, la Contraloría General de la República publicó en su página web, entregó cifras muy generales de algunos servicios públicos. Dentro de esos no tenemos antecedentes del Ministerio de Justicia ni de sus servicios relacionados. Hoy me enteré por una nota de un medio de prensa de algunos de los servicios que serían del Ministerio de Justicia, pero la verdad no tenemos los datos específicos, y por lo mismo lo que hice fue oficiar a la Contraloría General de la República para que nos entregue los datos de cada uno de los servicios relacionados que tiene el Ministerio de Justicia y de ambas subsecretarías del Ministerio de Justicia. ¿Y también ¿de qué servicio se trata, ministro? Bueno, nosotros en el Ministerio de Justicia tenemos varios servicios relacionados y dependientes. Los datos que usted dice por la prensa, en realidad, que se ha enterado de que, o por lo menos ha aparecido, que algunos funcionarios de los que habrían viajado con licencia médica fuera del país pertenecerían a algunos servicios del Ministerio. ¿A qué servicios pertenecerían?
En la prensa, al menos en una de las notas de prensa que pudimos ver, aparecen de Gendarmería de Chile y del Servicio Nacional de Menores. Un número de 300 personas en el caso de Gendarmería de Chile y de un número inferior, 60 creo, del Servicio Nacional de Menores, pero como le digo, son datos que no son oficiales. Nosotros no hemos recibido una comunicación aún de la Contraloría General de la República que diga en el Ministerio de Justicia, en cada uno de los servicios relacionados, estas son las cifras, estas son las personas a las que hay que iniciar los procesos administrativos que nos mandata la ley y además también poner a disposición del órgano persecutor en el caso de que se esté cometiendo algún delito. Claro. Ministro, y si es que una vez que le entreguen la información, ¿cierto? Usted ya dice que ya firmó el oficio a la Contraloría. Una vez que le entreguen la información y si efectivamente hay funcionarios o de algún servicio de la subsecretaría del Ministerio de Justicia involucrados, lo que corresponde entonces es abrir sumarios administrativos. Tal cual. Yo hoy día firmé 2 oficios. Uno en el que le solicito a la Contraloría el detalle de la información del Ministerio y sus servicios relacionados, y un segundo oficio en el que establezco como órgano que va a realizar el proceso de coordinación del Ministerio y los servicios relacionados al subsecretario de Justicia con el objeto de que él recabe toda la información y disponga la realización inmediata de los procesos sumariales y además tome todas las medidas para poner estos antecedentes también ante los órganos que correspondan, principalmente el Ministerio Público. Claro, aquí hay un proceso, como usted separaba y distinguía, administrativo y hay otro penal. Partamos por el administrativo. Las personas que tengan sumario, o sea, que están en la lista, digamos, que están en la lista de haber salido del país con licencia médica, ¿a qué sanciones se arriesgan? Bueno, hay que investigar cada uno de los casos, hay que abrir un proceso sumarial en cada uno de los casos. Se arriesgan desde la sanción más gravosa, que es la destitución, es decir, que ellos son destituidos del servicio público, a eventualmente alguna multa o eventualmente alguna sanción de amonestación. Esas son las sanciones que establece el Estatuto Administrativo. ¿Y de qué depende en este caso? Porque usted dice, claro, hay que estudiar, se hace un sumario por cada caso, ¿cierto? No, aquí no es a todos se hace lo mismo. Pero ¿de qué depende, por ejemplo, que un funcionario que esté en la lista, digamos, y que haya incurrido en esto, sea destituido o se le aplique una multa? Bueno, primero que todo hay que comunicar la apertura de este proceso sumarial al sumariado, es decir, al funcionario público. El funcionario público va a poder ejercer sus descargos. Por ejemplo, una licencia médica establece un lugar de reposo. Entonces, él va a tener que justificar por qué eventualmente cumplió su licencia médica en un lugar de reposo distinto al que le señalaba la licencia médica, ¿ya? Y hay licencias médicas que eventualmente no establecen un lugar de reposo. Las de salud por mental, ejemplo, por ejemplo. La licencia psiquiátrica. O las de maternidad también. ¿Ya? Entonces, este tipo de detalles va a haber que estudiar en cada uno de los casos. Si la salida del país tiene alguna justificación o no, ¿ya? Eventualmente puede haber alguna situación personal concreta de por medio y no necesariamente que haya salido porque esté de vacaciones o haya hecho un uso indebido. Entonces, como hay que estudiar cada uno de los casos, el funcionario va a tener su debido derecho de descargo para que se haga un proceso administrativo como corresponde. Nos parece que en ese sentido la sanción va a depender de la situación concreta de cada uno de los casos. En términos generales, uno puede decir, por las cifras que da la Contraloría, pareciera ser de que van a ser pocos los casos que van a tener justificación. Claro. ¿Ya? Pero pueden haber casos que tengan justificación. Y como es bastante excepcional los casos que vayan a tener justificación, por eso nosotros decimos esto es impresentable, porque lo que estamos viendo es que se está haciendo un uso indebido de las licencias médicas y eso nosotros no lo podemos tolerar y tenemos que ser muy rigurosos
en que los funcionarios y funcionarias públicas cumplan con su deber, porque ellos cumplen una función que es muy esencial para todas las personas que habitan en nuestro país. Y nosotros, en el caso de justicia, y en general en todos los servicios públicos, se cumplen labores que son muy delicadas, de las cuales depende, en nuestro caso, la administración del sistema de justicia o los servicios relacionados con el sistema de justicia, y el hecho de que haya funcionarios que no estén cumpliendo sus labores y estén fuera del país cuando debieran estar preocupándose de mejorarse de la enfermedad que lo lleva a tener la licencia médica, nos parece que es a todas luces impresentable. Y en ese sentido, ministro, hay quienes están pidiendo desvincular a estos funcionarios. ¿Se puede, o sea, a juzgar por lo que usted ha dicho, mediante sumario, por supuesto, puede ser que estos funcionarios terminen siendo destituidos de sus funciones? O sea, a todas luces, si este funcionario público no tiene una justificación. Voy a poner un caso muy concreto para que los televidentes nos puedan comprender. Si la licencia médica era para que estuviera con reposo en un lugar determinado y esta persona se fue de vacaciones y no tiene ninguna justificación para cambiar su lugar de reposo, esa persona claramente ha hecho no solo una falta a la probidad, que es una de las sanciones por las cuales se puede destituir, sino que además eventualmente ha cometido incluso algún delito. Entonces, claramente ese funcionario va a poder ser desvinculado del ejercicio de sus funciones y nosotros esperamos que en esto todos los servicios públicos, y lo que yo le he mandatado además al subsecretario de Justicia, para que sea como el que va a llevar adelante este proceso en todos los servicios de justicia, de que seamos muy estrictos y muy rigurosos, porque esto es un daño para los servicios públicos de nuestro país y es un daño al final para todos los ciudadanos y ciudadanas que requieren de los servicios públicos. Y además una sobrecarga laboral para los funcionarios que ejercen adecuadamente sus funciones. Entonces esto es algo que no podemos permitirlo y está muy bien que nos indignemos, que es lo que yo he visto estos días. Hay una indignación con respecto a esto y está muy bien. Y eso hay que comprenderlo porque efectivamente esto es algo impresentable. Ahora, ministro, usted habla de la indignación, lo comentamos aquí al comenzar el programa, pero ¿qué pasa con los controles también? Porque hay sistemas de fiscalización de las licencias. ¿Significa que no están funcionando? Estoy pensando en la Suceso, en la Superintendencia de Seguridad Social, en el COMPIN, en el mismo FONASA. Sí, yo creo que los controles, por cierto, va a haber que mirarlos, revisarlos, ver cómo se perfeccionan. Yo, créame en esto, Constanza, que creo que aquí lo fundamental también es una cuestión de ética pública. Nosotros, los que somos funcionarios, funcionarias públicas, estamos para servir a la ciudadanía. Y en eso creo que tenemos que ser muy categóricos. Podemos tener controles, por cierto, podemos mejorar los controles. De hecho, esto surge en razón de una labor que tiene la Contraloría General de la República y nosotros, en ese sentido, creemos que la Contralora está haciendo un trabajo que es muy importante en esta materia, pero también tenemos que apelar a algo que es muy significativo para nuestro país. Hay una ética pública acá que está en juego y que tenemos que cuidar de una manera muy importante para que nuestras instituciones funcionen adecuadamente, pero además para que la ciudadanía confíe en sus instituciones. Y eso es lo que de una u otra manera se pone en duda cuando vemos que hay 25.000 personas que no están cumpliendo, bueno, no 25.000, porque ahí uno puede decir que todas estas personas no, pero una cantidad muy importante de funcionarios y funcionarias públicos que están incumpliendo de una manera muy significativa sus funciones que son básicas en esta materia. Ministro, para terminar con este tema y pasar a otro, en la arista penal el Ministerio Público abrió una investigación, ¿cierto?, y designó un fiscal por el uso fraudulento de licencias médicas en el sistema público. ¿Qué delitos se habrían cometido? Bueno, eso es algo que va a estar en investigación. Se ha señalado que puede ser fraude al fisco, eventualmente falsificación de algún tipo de instrumento. Eso habrá que investigarlo en cada uno de los casos. Pueden haber distintos tipos de delitos. A nosotros también nos parece una buena noticia que el Ministerio Público haya hecho esto de manera de oficio. De todas maneras, nosotros desde el Poder Ejecutivo también ya estábamos instruidos, por así decirlo. El ministro Marcel envió un oficio a todos los ministerios señalando más o menos las medidas que se tenían que tomar y en ese sentido nosotros también pondremos a disposición de la justicia todos estos antecedentes
para también deslindar las responsabilidades penales en esta materia. Ministro, estamos esperando en los próximos minutos o tal vez un tema de horas que llegue y aterrice en nuestro país un avión con 44 personas deportadas, chilenos deportados desde Estados Unidos. Según la información que tenemos, 3 de ellos tienen una orden de detención pendiente, serán puestos, según se ha dicho, a disposición de la justicia. ¿En qué condición ingresarían al país estas personas? Sí, este es un tema que está llevando adelante tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Seguridad. Nosotros, desde el Ministerio de Justicia, estamos cumpliendo 2 funciones. Una, por parte del Registro Civil, que va a chequear la nacionalidad de cada una de las personas que ingresen, ¿ya? Y chequear que estén con todos los antecedentes al día, por así decirlo. Y en segundo lugar, llevar o tener dispuesta para su tránsito a los establecimientos penales de aquellas personas que tengan órdenes de detención o tengan que terminar de cumplir sus condenas en el caso de aquello. Entonces, y determinar e identificar eso es, y custodiar eventualmente a las personas que tengan que cumplir condena en el caso de Gendarmería. Y la información que tienen es que hay 3 personas que vendrían con órdenes de detención pendiente o que tienen que cumplir sus condenas pendientes. ¿Esa es la información? Sí, tenemos información, como le digo, esta información que tenemos que verificar y en eso prefiero ser prudente y una vez que verifiquemos, porque tienen que llegar estas personas, nosotros chequear que efectivamente a través del control biométrico estas personas son las personas que dicen ser, ¿ya? Y con eso poder determinar la identidad y además también cruzarlo con las órdenes de detención que tenemos pendientes para esos efectos, para que se lleven adelante los controles de detención y eventualmente estas personas ingresen a los establecimientos penales que corresponden. Ya, pero no hay ninguna, o sí hay información oficial. Se lo pregunto porque llegaron al aeropuerto gente, familiares, que dicen tal vez mi hija, mi hijo, mi familiar esté en ese avión. No lo sabemos porque escuchamos por ahí que podría venir, escuchamos por ahí que tomaron detenida a mi hija, pero no hay una nómina oficial de la gente que viene en ese avión o ustedes sí la tienen, las autoridades sí la tienen y simplemente no se ha dado a conocer. Hay una nómina preliminar, como le digo. Nosotros tenemos que chequear la identidad de estas personas. Porque pueden haber dado una identidad falsa. O sea, porque nosotros no chequeamos la salida. Entonces, como no chequeamos la salida, tenemos que chequear acá la entrada. Lo que sí, lo que yo llamaría es que todas las personas estén atentas a las comunicaciones oficiales que haga para esta materia el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad. Esos son los ministerios a cargo de la información oficial en esta materia. Ministro, para terminar, pasemos por el caso Procultura. Quiero preguntarle, ¿forma parte de las atribuciones del Ministerio Público apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, como lo ha anunciado el fiscal Juan Castro? Mire, nosotros no nos vamos a pronunciar respecto a un caso en particular que se está discutiendo y menos entregar una opinión, en este caso mía como ministro de Justicia, si corresponde o no el ejercicio de una acción procesal determinada en esta materia. Nosotros en esto hemos sido muy claros, que nuestras instituciones funcionen, que funcionen bien. Nosotros confiamos tanto en que el órgano persecutor realiza adecuadamente sus funciones. El órgano persecutor, en cuanto a los procesos que lleva adelante, siempre tiene los controles judiciales para ya sea las medidas intrusivas que solicita, ya sea para el control de las medidas intrusivas, ¿ya? Y, por cierto, confiamos plenamente en nuestro Poder Judicial, que va a resolver los casos que van a ser sometidos a su conocimiento de manera objetiva, conforme a derecho, conforme a la ley, y en ese sentido, además, lo lleva adelante jueces que son independientes e imparciales. Ya, ahora, usted sí emitió, no sé si es una opinión al respecto, pero cuando el fiscal nacional removió al fiscal Cooper del caso, usted de alguna manera defendió la decisión o la atribución del fiscal Valencia diciendo que, cito,
textual, se enmarca dentro de la atribución que tiene el fiscal nacional, la atribución orgánica constitucional. Ahora que el nuevo fiscal apela al fallo de la Corte de Apelaciones, acusando incluso sesgo político por parte del fallo o por parte de la Corte de Apelaciones, ¿usted también apoya las atribuciones? De nuevo, en su momento me preguntan respecto a si estaba de acuerdo o no, si en razón de la decisión que había tomado el fiscal nacional de utilizar su facultad, que está en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de entregarle esta causa a otro fiscal regional. Entonces, lo que yo digo, tal como usted señala, Constanza, digo, esto es parte de las atribuciones del Ministerio Público y está ejerciendo sus atribuciones en el marco de lo que señala la Constitución y la ley, en este caso en particular, además, el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Lo que yo le puedo decir ahora, porque usted, la pregunta que me hizo fue, ¿corresponde o no que el Ministerio Público ejerza la acción, o mejor dicho, apele a una resolución? Yo lo que le digo, mire, esa discusión la va a determinar si está ejerciendo o no bien la acción, la va a determinar los tribunales de justicia. Y lo que nosotros podemos señalar en esta materia es que creemos que tanto el órgano persecutor, es decir, el Ministerio Público, como nuestros tribunales de justicia son órganos autónomos, independientes, y que esperamos que nuestro sistema institucional en esto funcione y funcione adecuadamente. Y funcione y le dé certeza a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país de que en este caso se va a llegar a toda la verdad, a toda la justicia, que no va a haber impunidad y que vamos a tener prontamente resoluciones judiciales que establezcan la responsabilidad de aquellas personas que eventualmente hayan infringido y hayan cometido delitos. Esa es la posición institucional del Poder Ejecutivo, es decir, queremos que se llegue a la verdad en esta materia, que se pueda sancionar a las personas que son responsables de las comisiones de delito y que eso sea, ojalá, lo más oportunamente posible, porque es importante que la ciudadanía sepa que independiente de la persona que cometa el delito, independiente de los vínculos, de los contactos que tenga esta persona, la justicia en nuestro país funciona y funciona bien. Solo para terminar, ahora sí que la última, ministro. ¿Cuándo estará lista la ampliación de la cárcel? Además, aquí hemos tenido un montón de problemas técnicos aquí en la región del Maule. Pero sí, sabemos, pero ha estado clarito. Que se cae la cámara y no funciona el audio, pero bueno. Pero está perfecto, lo hemos escuchado y lo hemos visto perfecto. Así que, qué bueno. abusando de eso, le hago la última pregunta. ¿Cuándo va a estar lista la ampliación o lo que se entendió como la ampliación de la cárcel de alta seguridad aquí en Santiago? Sí, nosotros estamos en pleno proceso del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. Estamos desarrollando las ampliaciones a lo largo del país. Son más de 12.000 plazas las que vamos a ampliar de aquí al año 2030. Le vamos a entregar al próximo gobierno un plan robusto de infraestructura penitenciaria para que se haga cargo de las necesidades en materia de sobrepoblación que tiene nuestro sistema penitenciario, que en sí mismo es un gran problema, ¿ya? Y en ese sentido estamos afinando los detalles para llamar a la licitación pública de la ampliación de Santiago 1. Sí. La ampliación de Santiago 1 va a ser en primera instancia en 600 plazas, en segunda instancia en 1.000 plazas, es decir, 1.600 plazas en total. Y como le digo, estamos a puertas de entrar, esperamos a la Contraloría General de la República con las bases de la licitación para la ampliación de Santiago 1. Es un proceso que nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, es la mejor solución técnica y es el lugar donde podemos construir más rápidamente una cárcel que es como la ampliación de Santiago 1 que necesitamos para aumentar las plazas en nuestro sistema penitenciario. ¿Cuándo debiera estar entonces empezando a construirse la ampliación y terminada la ampliación? Porque se había hablado del plazo de 2027. Sí, lo que nosotros esperamos es llamar a la licitación este año, ojalá adjudicar este año o dentro de los primeros meses del próximo año, cosa que comience la construcción de la ampliación el próximo año. Y va a depender mucho el plazo final de si logramos aprobar prontamente un proyecto de ley que tenemos en el Congreso Nacional para disminuir los plazos de construcción de establecimientos penitenciarios. Si logramos aprobar ese proyecto prontamente, estas ampliaciones que estamos desarrollando van a entrar dentro de esa ley y con eso podemos disminuir hasta 36 meses los plazos de construcción para la ampliación y las nuevas cárceles. Entonces, 2027, 2028... son los plazos para la construcción y tener ya, ojalá, operativa la ampliación de Santiago 1, pero también
muchos de los proyectos que estamos desarrollando a lo largo del país. Ya, ministro, muchas gracias al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por haber conversado con Estado Nacional Prime esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Estén muy bien. Bueno, pasamos por todos los temas todos los con el ministro de Justicia. Pero retomemos el primero de ellos. Después vamos a ir a Procultura, pero el tema de las licencias médicas. Decía el ministro que las sanciones en términos administrativos pueden ir hasta la destitución. Sí, sí. Hoy día son del partido, de la UDI, de tu partido, los que están pidiendo que se fueran removidos todos los funcionarios que estuvieran dentro de esta categoría. Pero hay que hacer un sumario, digamos, no llegar y destituir a los funcionarios. ¿Es una solución? ¿Debiera ser esa la sanción, Camila? O sea, yo creo que el ministro dejó claro que el procedimiento tiene que poder establecer qué personas efectivamente hicieron mal uso de la licencia médica y salieron del país de manera injustificada, porque como decía, tanto en el caso de las licencias por enfermedades mentales y también en el caso de la maternidad no exige una locación donde cumplirla. Entonces, no, efectivamente, ahí pueden haber algunas claro, la licencia de maternidad causales. Es distinto, pero la psiquiátrica... no necesariamente exige una locación donde cumplirla. No, pero tampoco se entiende que tampoco es para salir a viajar. No, porque el otro del abuso. Claro. Que una cosa es salir del país, la otra es salir de vacaciones del país, y eso es lo que tienen que específicamente esclarecer. Ahora, yo creo que el llamado hoy en la UDI es un llamado también grandilocuente, es decir, ante hechos graves, acciones muy graves. El punto es que el solo llamado declarativo no resuelve el problema más general. Por eso ponía el foco también en qué pasaba en los años anteriores y por qué recién sabemos de Contraloría sobre estas investigaciones de los años 23 y 24. La pregunta es, ¿ahí hubo un boom? En general, los especialistas en materia de salud dicen tenemos el problema de licencias médicas hace mucho tiempo acrecentándose y eso pone problemas de financiamiento también de la salud en general. No ocurre solo en el sector público, también ocurre en el sector privado y ese es un dilema, un fenómeno más grande. Pero en términos de la capacidad de Contraloría hoy día indicarnos los lugares, quiénes y cuáles, yo encuentro que es un avance significativo y me pregunto qué pasaba antes de eso, pero como podemos opinar de lo que tenemos sobre la mesa, y creo que esto debería marcar un antes y un después respecto de la utilización de las licencias médicas. El dirigente de la ANEF era bien claro en tratar de distinguir y decir, hay buenos funcionarios del Estado y hay otros que han hecho mal uso y esos tienen que tener las sanciones que corresponden a los hechos que han cometido. Y eso es importante porque en algunas materias esto después se presta para decir, reduzcamos el Estado. Y el problema es que si uno aprieta la discusión, uno dice en materia de salud, probablemente necesitamos más funcionarios de salud, más médicos, más enfermeros, más enfermeras, para sostener la demanda que existe en materia de salud. Y entonces este tipo de acontecimientos lo que hacen es poner como un manto de duda sobre todo funcionario público y eso le hace mal a la fe pública y creo que hay que distinguir con claridad aquellos que incumplen de aquellos que, como decía también el ministro, se sobrecargan también por aquellos que están haciendo mal uso de las licencias médicas que a veces duran no los meses o las semanas que te dan, sino uno ve casos de licencias que duran un par de años. Hoy día nosotros y una conversación... licencias de 345 días, o sea, y incluso más. Constanza, eran... ¿Cómo fue lo que dijiste, Camila? Solicitudes... Grandilocuentes, sí, eso de pedir que todos sean destituidos. No, me lo pongo como un piropo, lo tomo como un piropo. Yo creo que tomo lo que dijo el ministro. Pareciera muchas veces que a veces se pierde cuál es el foco del Estado y cuál es el rol que tiene el Estado. Y la Constitución es súper clara en decir que es el Estado el que está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Y yo creo que a estas alturas del partido, también con todo el aumento del aparataje estatal, también con lo que te muestran los números del año 2022, hay un estudio bien interesante de la Universidad Diego Portales que muestra que los funcionarios públicos o el sector público triplica en términos de licencias médicas el sector privado, lo triplica. ¿Ya? Entonces, eso es una cuestión que no es como que tenemos que ver cuál es la regla general y cuál es la excepción de estos 25.078 funcionarios. La lógica es, claro, vamos a ver cuál es la excepción. El propio ministro lo decía, pero la realidad, cierto, es que vamos a encontrar acá un grueso de regla general donde no hubo un uso, sino que un abuso de la licencia médica. Entonces, yo creo que junto con el cuadro del presidente de la República debiera haber un cuadrito en el escritorio de cada funcionario público que le recuerde que es servidor público. Que el Estado al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Entonces,
eso quizás como un primer punto. Yo creo que acá la respuesta no ha sido una respuesta proporcional a la gravedad del daño a la fe pública, a propósito de lo que decía Camila antes. ¿Respuesta de quién? Respuesta por parte del gobierno. ¿Pero qué debiera hacer Particularmente, el gobierno? el tema, por ejemplo, de vamos a armar un comité de ausentismo. Esa es la respuesta. Un comité de ausentismo, mira el concepto que ocupa, ¿no? Si el comité de ausentismo, esto no es ausentismo, esto es un abuso de licencias médicas, donde incluso hoy día el exministro Mañalich planteaba, de hecho salió 24 horas, si logramos reducir el 10% del gasto en materia de licencias médicas, podríamos, eventualmente por año, podríamos terminar con la lista esperando años. O sea, es así de grave, No, sí, ¿cierto? claro, el tamaño, la dimensión del gasto es impresionante. Entonces, yo de verdad creo que la respuesta debiera ser proporcional. Entonces, tú me preguntas a mí qué se puede hacer hoy día. Efectivamente, se requiere iniciar sumarios administrativos. El punto es de que aquí la respuesta debiera ser una respuesta unificada. O sea, o la SECPRES, o de hecho el propio Ministerio de Justicia también lo podría hacer, se debiera hacer cargo de iniciar, o por lo menos de controlar de que se inicien los sumarios administrativos en cada uno de estos servicios. Debiera haber rendición de cuentas y debiera haber plazos, porque en el fondo a mí lo que me supone esto al final es que va a depender de la buena voluntad de cada servicio cómo esos sumarios se llevan adelante, y finalmente vamos a terminar, como siempre, en nada, ¿cierto? Bueno, pero el ministro de Hacienda dio un plazo, envió oficio a todos los ministerios, y además dio un plazo de 72 horas para iniciar los sumarios. Ya, hay hartas alcaldías en las que ellos ya iniciaron los sumarios, porque no estamos hablando solo de funcionarios en el Estado central, sino que había muchos casos municipales. Yo escuchaba a la alcaldesa de Valdía, Carla Arman, diciendo ya instruimos la apertura de los sumarios, que me parece la respuesta que se requiere dar en todos los casos. Ahora, por la cantidad de casos, yo creo que es prudente dar varios días, porque hay que abrir varias carpetas investigativas. Ese es el punto, pues que en el fondo, frente a la gravedad de los hechos como estos, debiera haber una respuesta proporcional. Y en ese sentido, a mí me parece que debiera haber un responsable, que puede ser SECPRES, puede ser el Ministerio de Justicia, que se encargue en el fondo de hacer un seguimiento a cada uno de los servicios que tienen a cargo estos sumarios, que haya plazos establecidos para esos sumarios y que sea lo más rápido posible, porque en el fondo tú no puedes seguir teniendo dentro del Estado funcionarios que en la práctica están abusando de esta manera de la fe pública y también de los demás trabajadores. Nos vamos a una pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime y conversamos con Constanza Juve y también con Camila Miranda. Hablemos de las primarias y de la carrera presidencial. Hay primarias a este lado, carrera presidencial a este otro. Bueno, hay preguntas para las dos, pero partamos por la noticia hoy día que supimos que Gonzalo Vinter decidió donar su dieta parlamentaria durante el tiempo en que dura la campaña. Su argumento es que no puede estar dedicado a ambas cosas, se va a dedicar, él sabe, con toda su fuerza, etcétera, a la campaña, y por lo tanto dona su dieta, porque no se puede rechazar, uno no puede renunciar a la dieta parlamentaria. Y bueno, los otros candidatos, porque no es el único que está en su situación, ¿cierto? Está el diputado Jaime Mulet, también está el diputado Kaiser, en este caso, claro, no en las primarias. Y Mulet dijo que él no compartía el concepto, que él no iba a donar él podía hacer las dos cosas. Eso es lo que dijo. ¿No hay algo de grandilocuencia, voy a usar tus palabras, en el anuncio de Gonzalo Vinter? ¿De oportunismo político? O sea, es que si va a donar el dinero efectivamente, yo creo que va a ser una contribución. Dijo bombero, sí lo dijo claramente. No, por eso digo, en la medida que es una donación de verdad. Creo que me parece positivo. Ahora, hay que esclarecer que una cosa tiene que ver con la remuneración del parlamentario, otra cosa tiene que ver con los equipos parlamentarios, porque hay funciones que se tienen que seguir cumpliendo de acuerdo a las atribuciones y a las responsabilidades que tiene un parlamentario, que tiene que ver con darle seguimiento a ciertos proyectos de ley, hacer los procesos de pareo, recibir a las personas. Los diputados también tienen sedes distritales, es decir, hay también un O sea, un él renuncia a su dieta, digámoslo así, a su como remuneración, al líquido que le a su llega salario a él, pero no concreto. a las asignaciones. Porque no se puede renunciar a ser diputado ni congelar el ser diputado. Eso es algo que no está en nuestra regulación y existe por
causas muy específicas que tú puedes perder o renunciar a ese lugar. Ahora, lo interesante es que moviliza toda una conversación, ¿cierto? De los que dicen yo lo haría, no lo haría, o qué pasa en el caso de que llegue a competir en la primera vuelta, que era la conversación sobre Kaiser. Sí. Él dijo, creo, que lo iba No, a él hacer. dijo que si él ve, estoy parafraseando, pero que si él ve que llega a La primera no vuelta. poder estar cumpliendo sus funciones, renunciaría a su, o sea, donaría, no renunciaría, haría lo mismo. Pero que por el momento, dijo él, está pudiendo combinar las dos cosas, que es algo parecido a lo que dijo. No, Jaime Mulet dijo que no, que de frentón no comulgaba con la idea. Dijo además que él está acostumbrado desde muy chico a trabajar, dijo incluso que trabajaba desde niño. Entonces, que bueno, que podía ser, apuntando a que estaba acostumbrado a hacer de todo, supongo yo. Pero claro, pero por ejemplo, Evelyn Matei dijo, lo comparó con su situación y dijo, yo por eso mismo también no quise ir a la reelección porque sabía que no iba a poder hacer las dos cosas. Claro, el problema es que los parlamentarios distintos que alcaldes o alcaldesas que además pueden ser candidatos en algún momento, queda alguien a cargo oficialmente Claro. y luego si pierden vuelven a ejercer su función, que es lo que pasó por ejemplo en la primaria de Jadwe con el actual presidente Boric. Ocurrió una figura de ese estilo, lo que pasa cuando los alcaldes salen a ser candidatos estando Que se puede hacer todavía además ser alcalde. como permiso sin goce de sueldo. Así es, ese tipo de funciones no existen y quizás es una oportunidad para plantearse si debería existir en el caso de la y los parlamentarios este tipo de mecanismos. Constanza Juve. No, sí, lo que decía Camila en respecto de las asignaciones también, en ese caso además no podrían donarse, porque en la práctica las asignaciones son para otras personas. claro, están destinados a funciones Pero ¿a ti te específicas del parece Congreso. que es lo que hay que hacer? Si el diputado en cuestión, o tuviera otro cargo también, pero en este caso es diputado, los diputados que están de candidatos presidenciales debieran también donar su dieta parlamentaria. A mí me parece que en ese sentido o sea, hay libertad como para poder tomar esa decisión, sí. José Antonio Caz lo hizo en su minuto Sí, también. lo hizo en su minuto. Durante 3 meses, cuando fue candidato presidencial la vez anterior. Si en la práctica uno parte de la base además, primero que te descuentan en general de la dieta por no asistir a determinadas sesiones. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que tú nunca vas a llegar, o entiendo que nunca vas a llegar a que sea cero, porque te van descontando y todo, pero al final siempre vas a tener un monto. Pero me parece razonable que si uno cree que en la práctica no está haciendo la pega por la cual te eligieron, que es precisamente para ser parlamentario, que en la práctica tú eso lo redirijas, me parece que es parte del ejercicio de la libertad, no me parece nada de malo. Ok, una cosa es que sea el ejercicio de la Ahora, libertad. tampoco me parece Otra que sea una cosa es tremenda cosa, tienen digamos, que hacerlo porque no debiera ser normado eso. O Yo sea, creo que sí. Por ejemplo, que si hay un Sería lo mejor, candidato presidencial y que está siendo también parlamentario, que se le dé, no sé, un permiso sin Lo goce que de pasa, sueldo. por eso digo, con el caso de los alcaldes y las alcaldesas, cuando salen a ser candidatos y se mantienen en sus funciones, que hay todo un procedimiento ya establecido de quién lo reemplaza por ese tiempo. Yo creo que debería ocurrir algo similar o dejar establecido qué pasa con la dieta durante aquel tiempo, si hay una especie de permiso. Creo que efectivamente no basta con decir soy candidato, tiene que estar inscrito en un proceso efectivo, porque uno podría decir soy candidato a presidente o candidato a cualquier otra cosa en cualquier momento, tendría que estar muy estrictamente determinado ese plazo, un proceso legal que va a ocurrir directamente, como el caso de unas primarias que sabemos cuándo es la fecha, está regulado por el CERVEL Y cuando termina. y cuándo termina. Son inscripciones oficiales, finalmente. Así es. Claro. Ahora, hablemos de las encuestas. Hay diferentes, pero las últimas encuestas, más o menos el panorama es Matei sigue liderando, pero se consolida en la nueva derecha, o la otra derecha, la posición de José Antonio Cast. Incluso en la última encuesta académica aparece empatando y alcanzando a Evelyn Matei. Kaiser baja. Y a este otro lado, Carolina Toa sube. Eso es más o menos así a grandes rasgos. ¿Están preocupados en la campaña de Evelyn Matei? O sea, yo creo que uno siempre tiene que estar ocupada y preocupada en una campaña como esta, especialmente en un contexto donde, a diferencia del oficialismo, acá no hay primaria. Entonces, mantener una posición de liderazgo, y mantener una posición de liderazgo por ya
más de un año incluso, eso siempre va a ser más difícil para el que va más adelante, ¿cierto? O el que está arriba durante un momento o con harto tiempo. Entonces, evidentemente que eso tiene que ser un factor de preocupación permanente, pero de ocupación sobre todo. Ya, pero esa en la ocupación campaña. significa, digamos, cambiar de estrategia. Yo me imagino que cada cierto tiempo en una campaña o en el caso de una candidata como Evelyn Matei, que lleva tanto tiempo y le queda también, porque no hay una fecha como las primarias, bueno, que hay que estrenar o mover de alguna manera el tablero, porque algo está pasando, no sé cuál es la explicación que se dan de por qué José Antonio Kast si bien es solamente una encuesta donde empata con Evelyn Matei, hay otras como Criteria donde sigue liderando Evelyn Matei, pero es evidente que José Antonio Kast algo está pasando, que está subiendo y Evelyn Matei no. Yo creo que, bueno, hay un factor que tiene que ver con el hecho también de que Kaiser ha bajado, ¿cierto? Entonces también, evidentemente, entre José ¿Se acabó Antonio la Kast... novedad de Kaiser? Yo creo que él tenía un techo y ese techo lo tocó y finalmente esta como baja más o menos significativa también viene dado precisamente por el voto. Bueno, ¿a quién le doy el voto? Si se lo doy a alguien que quizá está más preparado, que tiene más experiencia eventualmente, entendiendo que ellos dos comparten cierto porcentaje de voto, evidentemente, ¿cierto? Y yo creo que eso, ya en ese sentido ya llegó un cierto techo, se dijo que iba a llegar a un cierto techo. No pensé que iba a bajar tan rápidamente Johannes Kaiser, pero yo creo que igual tenemos que ir viendo también qué va pasando en las próximas semanas, porque las encuestas al final, la cadena particularmente, son fotos del momento, uno tiene que mirar la película entera, pero yo creo que su techo siempre era más o menos estos 2 dígitos, esa barrera psicológica, y bueno, llegó ahí y se pegó una baja más o menos importante, y la subida de José Antonio Kast, a mí me parece que la explicación también viene dada por el hecho de que Johannes Kaiser baja. Ahora, en relación, solo para cerrar, pero respecto a la campaña de Evelyn Matei, yo creo que acá hay una cuestión que es indudable, que finalmente quien gana en segunda vuelta es Evelyn Matei. Y ese finalmente tiene que ser también la lógica que circunscriba lo que va a ser la campaña de la primera vuelta. En Kaiser en particular creo que hay un dato adicional, porque ellos con el sector de Kast han estado conversando de lista parlamentaria conjunta, y yo creo que eso también tiene un efecto en términos de tus adherentes movilizándose hacia otros. Me parece que tienen que tener una conversación de quién llega a primera vuelta efectivamente y quién después enfrenta una segunda vuelta en el caso que ganen una primera vuelta. Entonces creo que ahí hay un factor también. Y el otro respecto a la consolidación de Kast, además de que lleva siendo candidato presidencial hace harto rato, si uno ve sus productos comunicacionales recientes, se muestra que tiene una campaña bastante armada y consolidada, para que un poco nos dedicamos al análisis electoral también, pero creo que hay un elemento adicional. Más allá que yo no comparto en nada sus planteamientos políticos, él mantiene una cierta coherencia. Entonces, muy claro y entendible qué es lo que piensa y qué propone. Yo creo que en eso ha tenido una dificultad Matei, justamente por el tensionamiento de estos otros candidatos, de dónde ubica su posición. Se corre más hacia ciertos planteamientos de la derecha, es más abierta hacia otros sectores, y creo que eso también debe tener un impacto en la consolidación de Kast nuevamente como una alternativa. Ahora, en esa comparación de lo que está pasando en los candidatos y la candidata de derecha respecto de los del oficialismo, hay una cierta trampa también en la encuesta, que ahí la pregunta es respecto de primera vuelta o segunda vuelta, y uno tiene que hacer un zoom específico respecto a los que compiten en primaria y quienes pueden participar de la primaria. Un paso previo. Claro. Usted participaría o puede votar en la primaria presidencial del oficialismo, por quién de ellos votaría, y eso probablemente tome otros números, ¿cierto? Y ante esa pregunta, la respuesta de si ahí va a seguir punteando Toá, lo va a hacer Jara, lo va a hacer Winter. Creo que hay que hacer ese zoom pertinentemente, porque si no se hace una confusión entre esta foto más grande de la pregunta hacia allá versus lo que concretamente pasa el 1. No todas las personas pueden votar. El 1, 29... No, pero el 29 de junio es la primaria. En la primaria. Sí. No todas las personas pueden votar el 29 de junio, solo las personas que están inscritas en los partidos que participan en la primaria, y las personas independientes pueden votar es la mayoría finalmente. Pero la pregunta es, ¿quiénes sí deciden votar en las primarias? Siempre un porcentaje
muy diferente. Ya, Algunas ya. estimaciones hablan de Pero 2 para el ciudadano millones no toma. de Para votantes. el ciudadano para el toma- ciudadano, sí, la para el que ciudadano hoy día toma ese- exactamente, Esa pregunta la de es la súper UCD. buena, sí. Ya, pero hablando de eso y de la participación, en el comando de Carolina Toá hay cierta preocupación por si es por una eventual baja participación en las primarias. De hecho, Carolina Toá lo que ha dicho es, si va más gente a votar, hay más posibilidades de que ella gane versus en desmedro, digamos, de Gonzalo Vinter. Esa es como la versus si va menos gente a votar, eso podría beneficiar al candidato Vinter. O sea, la ¿Coinciden señal- ustedes con...? Quiero primero interpretar el análisis que hacen, ver. porque básicamente lo que están diciendo es que si votan más que los militantes de determinados partidos, más probable que ella salga electa, es decir, que tiene que convocar por fuera del partido del que ella es parte, porque efectivamente el PPD no necesariamente hoy día tiene la misma fortaleza que tenía en otros Ya, tiempos. pero en también es términos la candidata del Partido nacionales, Socialista. Pero también significó Y todo también un del proceso. Partido Liberal. Por supuesto, pero Tiene una- no nos vamos a ningún partido, Está bien. pero en términos de capacidad de movilización Radical, perdón, toda la y razón. presencia nacional, ahí efectivamente es el ejercicio que está haciendo, y está diciendo y reconociendo también tanto en el Frente Amplio como en el Partido Comunista una capacidad de despliegue de su sector que es bien importante y considerable. Creo que ese es el análisis uno que hace. Entonces está diciendo tiene que venir más gente a participar por fuera de los que están en los partidos que pueden movilizar ya históricamente los sectores. Si uno hace proyecciones acá respecto a los resultados municipales, de convocatorias previas, entonces está haciendo ese análisis. ¿Pero tú coincides con ese análisis? No sé si le va a resultar, pero creo que si votan hoy día los militantes de los partidos, por ejemplo, el Frente Amplio, el partido que tiene más militantes, luego le sigue el Partido Comunista, entonces si uno hace esa aritmética... ¿Qué es lo por que eso te está digo, haciendo ella, po? Si hace esa aritmética, el resultado tendría que ser, sí, no ganaría la primaria y por tanto requiere que la primaria sea más amplia que los sectores militantes actuales. Ahora, también ahí está claro, porque también se hace esa proyección del 30% del gobierno o del presidente Gabriel Boric, que varía, de repente es el 27%, de repente es el 28%, pero la verdad es que se ha mantenido durante Estable, sí. 3 años, los 3 años y tantos que lleva de gobierno, se ha mantenido más o menos estable, como el núcleo duro de votación. Eso se entiende que sí o sí son traspasables a Gonzalo Vinter, ese 30%. Yo creo que ese 30% en sí mismo no es traspasable a ninguna de las 3 candidaturas que están en juego porque representa o contiene a todos esos mundos de partida. Ahora, si uno dice, Se hace un 30% análisis del presidente, es de se Boric. hace un análisis que es del presidente solamente porque a veces la aprobación tiene que ver con gobierno y otras veces es solo del presidente de la República. En el caso del presidente de la República me parece que efectivamente Gonzalo Vinter comulga más en lo que representa el presidente Boric y por tanto uno debería colegir, debería tener al menos apoyos relevantes que tiene el presidente Boric. Si uno analiza en el gobierno, ahí se distribuye un poco la torta porque el gobierno también lo componen las otras candidatas, Y la además que el exministra del único que ha Interior, dicho- exministra del Trabajo. Y además que el único que realmente ha dicho que él es que es continuidad. continuidad, sí. O sea, Claro. es el único que se ha puesto el poncho, que igual ha sido Un difícil de ejercicio ponerse. ¿no? honesto también de realizar. No, pero como eso se- es valorable desde ese punto de vista. O sea, yo creo que en ese sentido la primaria también puede tener que ver un poco con ese análisis que hacía antes. Oye, se nos acabó el tiempo. Yo solamente te quería hacer el último análisis, pero lo vamos a dejar para la próxima vez. Así como Carolina Toá, lo que ella está sosteniendo, la interpretación es que dice, tenemos que atraer más gente que los militantes y probablemente más gente hacia el centro. Evelyn Matei también, entonces, según el análisis de Paulina Núñez, por ejemplo, tiene que atraer al centro. Podríamos ver a Carolina Toá y Evelyn Matei debatiéndose o peleándose no es la palabra. Creo que está debatiéndose claro por los la- mismos candidatos, por los mismos votos. Que la cuña de Paulina Núñez no era la que se vio. Al menos creo que a mí por lo menos ¿No era la apropiada? No era la Se apropiada. equivocó Paulina Núñez. A mi juicio sí. Creo que además saca un poco de contexto, pero por lo menos no creo que no es compartida esa opinión en términos generales. Ya, se refiere a, digamos, que hay que irse más al socialismo democrático. Yo creo que fue descontextualizada, pero más allá de eso, no me parece que fue una cuña afortunada la de Paulina Núñez. Constanza Juve, Camila Miranda, muchas gracias por estar Muchas aquí en gracias, Estado Cori. Nacional Prime esta noche. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos el día domingo a partir de las 10 de la mañana en Estado Nacional. Tenemos la última estación La Moneda con la candidata presidencial
Janet Jara. Así que eso, el domingo y el sábado, el Día del Patrimonio, van a estar las puertas abiertas de TVN para todos los que quieran visitarnos. Buenas noches.